pruebas de hipótesis. Si alguno tiene algún inconveniente en verla, me avisa. Bueno, este tema nosotros empezamos a desarrollarlo en la clase pasada, pero dada la importancia del mismo, lo que vamos a hacer es hacer un repaso importante de los temas que vimos sobre prueba de hipótesis precisamente en la clase pasada. Nosotros habíamos visto que básicamente hay dos formas de hacer inferencias sobre parámetros de población, que son las estimaciones y las pruebas de hipótesis. Cuando nosotros hablamos de estimaciones de un parámetro, habíamos visto que hay dos formas de hacerla, de estimar un parámetro. Lo que se llama estimación puntual y lo que se llama estimación por intervalo. La estimación puntual consiste simplemente en tomar una muestra de la población y mediante un estadístico estimar el parámetro correspondiente. La única condición que se le pone a la muestra las únicas condiciones que se ponen para hacer una estimación puntual es que la muestra sea representativa, sea aleatoria y representativa de la población. La única condición que se pone. Habíamos visto los problemas que tiene la estimación puntual. Hay muchas estimaciones posibles y solamente un parámetro por estimar. Eso nos lleva a un proceso de incertidumbre acerca de si la estimación es próxima al parámetro o no lo es. Y que para tratar de, digamos, acotar esa incertidumbre, nosotros habíamos visto cómo estimar parámetros de una población mediante un intervalo de confianza, que simplemente consiste en encontrar un intervalo en el cual tiene asignada una probabilidad de que dentro de ese intervalo, el extremo inferior y el extremo superior del intervalo, esté el parámetro que nosotros desconocemos. Bien, eso es más o menos lo que dice la primera parte de la filmina esta que estoy mostrando acá. La otra forma de hacer inferencias es siempre sobre parámetros de población, son las pruebas de hipótesis. Las pruebas de hipótesis, el tema que vamos a desarrollar, a ver ahora y la clase que viene. Y así como para la construcción de intervalos de confianza para parámetros poblacionales partimos de ciertas definiciones, bueno, acá también tenemos que dar algunas definiciones para ponernos de acuerdo sobre algunos términos que vamos a ver durante todo el capítulo, la unidad esta, ¿no? La unidad esta. Entonces, ¿qué es básicamente, qué es una hipótesis? ¿Es una proposición o afirmación? Se afirma o se propone algo, y no sobre, digamos, la temperatura del día de hoy, sino sobre parámetros de alguna población. Entonces, una hipótesis estadística es una proposición o afirmación que se realiza sobre algún parámetro u otra característica de una población. Cuando digo otra característica de una población, ustedes saben que las poblaciones están caracterizadas por parámetros, por la forma de su distribución. También se pueden hacer hipótesis sobre la forma de la distribución de una población, es decir, esta población tiene distribución normal. Eso es una afirmación. Ese tipo de hipótesis nosotros no la vamos a ver y solamente vamos a ver afirmaciones sobre parámetros, sobre un parámetro poblacional. Es decir, por ejemplo, que la media de una población vale tanto, es 50, por ejemplo. O que la varianza de una población es 25. Ese tipo de afirmaciones son las que nosotros vamos a ver en esta unidad, ¿no? Entonces, ¿estamos de acuerdo en lo que es una hipótesis? Es una afirmación que se hace sobre algún parámetro poblacional. Por ejemplo, hay distintas formas de plantear esas hipótesis. Entonces, en este título que está acá, esquemas de pruebas de hipótesis, con ese título que quiero dar a entender es que qué tipo o cuántos tipos de pruebas de hipótesis nosotros vamos a considerar en nuestro estudio. Entonces, vamos a suponer un ejemplo donde hay un investigador que está analizando cierta población, la que sea, y afirma que la media de esa población o el valor esperado de esa afirmación es 50. Él dice, la media de la población es 50. Entonces, eso lo va a tener que probar. Él afirma, bueno, debe tener alguna base teórica, algún tipo de información previa como para afirmar
o como para dar esa afirmación, o como para proponer esa hipótesis. Entonces, supongamos que el interés del investigador consiste en decidir si la media, decidir, dice, ¿no? Si la media de una población es o no 50, se puede traducir en este par de hipótesis que estoy seleccionando acá. Hay una primera hipótesis, H sub 0, que se llama hipótesis nula, en donde se pone la afirmación que dice que la media es igual a 50. Y eso tenemos que probarlo. Entonces, si nosotros decimos que la media es igual a 50, ¿qué puede ocurrir por el contrario? Que sea distinta de 50. Acuérdense que es una afirmación, no es una prueba todavía, ¿no? Entonces, lo que afirma el investigador, en este caso lo ponemos en la hipótesis nula. Y en la hipótesis alterna ponemos lo contrario, la negación, si ustedes quieren entenderlo así, de la hipótesis nula. Entonces, en todo procedimiento de prueba de hipótesis hay dos hipótesis. La hipótesis nula, que nosotros la vamos a llamar H0, hipótesis nula, y la hipótesis alterna. Y son siempre contrarias entre sí. Si la hipótesis nula dice igual, la contraria dice distinto. Y este tipo de hipótesis o este esquema de hipótesis se llama hipótesis bilateral. Porque si nosotros encontráramos, o el investigador en este caso encontrara alguna prueba como para considerar que esto no es cierto, que su afirmación no es cierto, ¿por qué no es cierto? O porque la media es mayor a 50 o porque la media es menor a 50. Es la negación, digamos, de la hipótesis nula. Entonces, se llama bilateral, digamos, por ese sentido, porque la negación de la hipótesis nula puede ir en dos sentidos, o ser mayor a 50 o menor a 50. Prueba bilateral. Después vamos a ver, aclarar un poquito más este concepto, un poquito ahí, cuando andemos un poquito más, demos algunas definiciones, va a quedar un poquito más claro por qué se llama hipótesis bilateral. Pero la explicación básica es esa. Negar la hipótesis nula, o sea, decidir que la hipótesis nula no es cierto, es porque o la media es mayor a 50 o la media es menor a 50. Entonces, se llama hipótesis bilateral, de dos lados, ¿no? Hacia arriba o hacia abajo de 50. Otro esquema posible es el siguiente. Supongamos que el investigador dice, no, la media de la población es mayor o igual a 50. Entonces, la contraria sería menor a 50. Nuevamente dos hipótesis nula e hipótesis alterna, y las dos son contrarias. Claramente se ve cómo están formuladas las dos. Y esta se llama un esquema o prueba unilateral izquierda, porque si nosotros negamos o encontramos, no negamos, si encontramos o el investigador encuentra razones suficientes, razones estadísticas suficientes como para considerar de que la media no es mayor o igual a 50, va a tener que considerar que es menor a 50. Si la hipótesis nula no es verdadera, entonces pasamos a considerar como cierta la hipótesis alterna, ven que la hipótesis alterna apunta a valores menores a 50, hacia la izquierda. Entonces, por eso se llama prueba unilateral izquierda. En realidad tiene que ver con las reacciones de rechazo y no rechazo, pero no nos adelantemos. Vamos a ir despacio para ir metiendo los conceptos lo más claramente posible. Y hay una tercera posibilidad, un tercer esquema que puede darse, que es lo que se llama una prueba unilateral derecha. El investigador puede decir, la media de esta población es 50 o menos. Por ejemplo, el ingreso de la familia de una ciudad es 50, mensuales, a ver, los gastos diarios en alimento de la familia de una cierta ciudad son $50 o menos. Entonces, lo contrario sería la hipótesis alterna, que dice que en realidad los gastos promedios son mayores a 50. Es decir, negar la hipótesis nula mu menor o igual a 50 significa aceptar, se me mueve, de que la hipótesis alterna es la correcta. O es una cosa o es la otra. O una cosa o la otra. La otra cosa es asumir de que la media en realidad es mayor a 50. O sea, mayor a 50.
la afirmación apunta hacia valores hacia la derecha de 50, por eso en principio esta prueba recibe el nombre de prueba unilateral derecha. Entonces tenemos dos tipos de pruebas bilaterales, cuando cuando rechazamos la hipótesis nula admitiendo de que la media es mayor o menor de que el valor estipulado en la hipótesis nula. Las hipótesis unilaterales a izquierda y a derecha. Entonces son los tres esquemas que nosotros vamos a analizar. Bilateral, unilateral izquierda y unilateral derecha. Esto que yo puse en rojo es sumamente importante. Es importante tener en cuenta que las hipótesis estadísticas siempre son proposiciones o afirmaciones sobre parámetros poblacionales, no proposiciones sobre estadísticos. Es decir, si vamos a la hipótesis anterior, si acá nosotros ponemos X raya igual a 50, esa hipótesis está mal formulada, porque reitero, las hipótesis en estadística se formulan sobre parámetros poblacionales. Eso es importante que lo tengan en cuenta porque en los parciales suelen aparecer estas cosas. Cuando plantean las hipótesis ponen X raya igual a 50, X raya distinto a 50, y eso no es cierto. Ya arrancamos mal ya con la solución del problema, porque las pruebas de hipótesis se hacen solamente sobre parámetros poblacionales, sobre características poblacionales. Fíjense la definición que nosotros pusimos al principio. Una hipótesis estadística es una proposición o afirmación que se realiza sobre algún parámetro u otra característica de una población. Sobre parámetros solamente. Bien. Tenemos entonces tres esquemas diferentes, unilaterales y bilaterales. Ahora, vamos a volver para atrás. Supongamos que tenemos esta hipótesis, este par de hipótesis, este esquema que tenemos acá, ¿no? Hay que probarlo porque es una afirmación simplemente que hay que probarla. Entonces, ¿en qué consiste una prueba de hipótesis? Simplemente, no tan simplemente, sino consiste en seleccionar una muestra de la población, parte de la información de la población, y con esa información decidir, a través de lo que se llama estadístico de prueba, si debemos aceptar la hipótesis nula o rechazarla. ¿Se entiende? Es decir, consiste, la prueba de hipótesis es, a través o por medio de una muestra aleatoria tomada de la población, objetivo la que estamos estudiando, decidir si aceptamos la hipótesis nula o no la aceptamos. Fíjense que acá hay un par de cosas que también es importante siempre tener en cuenta. Que las pruebas de hipótesis se hacen, el rechazo o no rechazo de la hipótesis nula se hace a través de información parcial, porque si tomamos una muestra no estamos tomando toda la información. Para tener toda la información tendríamos que entrevistar o tomar toda la información de la población, pero al tomar una muestra estamos tomando una fracción de toda la información de la población. Entonces, las pruebas de hipótesis se hacen con información parcial o una fracción de la información que existe en la población. Eso es importante. Y por lo tanto, como decidimos rechazar o no rechazar la hipótesis nula con información parcial, podemos equivocarnos. Podemos meter la pata y decir que la hipótesis nula no es cierta cuando en realidad es cierta. Por ejemplo. Y había otra cosa que le quería decir y me olvidé. Bueno, no importa. Entonces, esto es importante. Fíjense que yo en ningún momento dije, tomo una muestra de la población y a través de un estadístico de prueba digo que la hipótesis nula es verdadera. No, eso no. Se la acepta o se la rechaza. O se la rechaza o no se la rechaza. Nunca se dice que la hipótesis nula es verdadera. Simplemente, ¿por qué? Porque lo que dije anteriormente, nosotros vamos a, digamos, decidir sobre la hipótesis nula,
o la alterna a través de información parcial. Entonces no puedo decir con información parcial que la hipótesis nula es verdadera o es falsa, porque, reitero, trabajamos con información, una fracción de la información total de la población. Entonces, esto que puse en rojo, que las informaciones, las pruebas de hipótesis y estadísticas se hacen sobre parámetros poblacionales, y bueno, acá lo que recién hablamos, los procedimientos de prueba de hipótesis dependen del empleo de la información contenida en una muestra tomada de la población de interés. Una muestra quiere decir que estamos trabajando con información, una fracción de la información total que hay en la población. Entonces, si la información es consistente con alguna de las hipótesis, no se la rechaza. Es lo que le decía, no se dice que es verdadera, no se la rechaza. Y si la información contenida en la muestra no es consistente con alguna de las hipótesis, se la rechaza. Es así. Pero tampoco se dice que es falsa. Ni que es verdadera, ni que es falsa. ¿Por qué? Porque trabajamos, reitero, por enésima vez, con información parcial, con una fracción de la información total que existe en la población. Y acá está lo que le decía. La verdad o falsedad de una hipótesis en particular nunca puede conocerse con certidumbre a menos que pueda examinarse toda la población. Pero eso no se puede. Por razones de costos, etcétera, no se puede. Entonces, como siempre trabajamos con muestras, está la posibilidad de llegar a conclusiones equivocadas. Es decir, vamos para atrás, después vamos a ver un poquito más los errores. Supóngase que tenemos este esquema de prueba de hipótesis. Tomamos la muestra y con esa muestra rechazamos la hipótesis nula. Esta hipótesis nula me parece que no es correcta. Entonces, como estamos trabajando con información parcial, puede ser que sea correcta, aun cuando nosotros no la consideremos o la rechacemos. O al contrario, decir, bueno, la información parece decir de que la hipótesis nula no es correcta y la rechazamos cuando no la teníamos que haber rechazado. O la aceptamos cuando no la teníamos que haber aceptado. Son las dos posibilidades que pueden ocurrir. La rechazamos cuando no deberíamos haberla rechazado o la aceptamos cuando no la deberíamos haber aceptado. Esos son, después vamos a ver esos errores, vamos a trabajar más en detalle con esos errores, pero puede pasar, reitero, no rechazarla cuando deberíamos haberla rechazado a la hipótesis nula o aceptarla cuando no deberíamos haberla aceptado. Son los dos errores que vamos a considerar más adelante. Bueno, todo eso es lo que más o menos dice acá. Las estructuras de las pruebas de hipótesis que nosotros vamos a ver. Más o menos ya algo adelantamos. Hay dos hipótesis, habíamos dicho, la hipótesis nula y la hipótesis alterna. La hipótesis nula es la que siempre se busca ver si es posible rechazarla. Es decir, nosotros somos los malos de la película. Están planteadas las hipótesis nula y alterna y nosotros vamos a tomar información para ver si podemos rechazarla a la hipótesis nula. Es decir, le apuntamos siempre a la hipótesis nula, la que busca probarse, ver si se la puede rechazar o no rechazar. Somos, como decía yo, los malos de la película. Tomamos la información, por ejemplo, en el caso ese del investigador que dice que la media es igual a 50, nosotros no le creemos al investigador. Vamos a ver, por nuestros medios vamos a convencernos. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos una muestra y vemos si podemos rechazar lo que afirmó el investigador, que la hipótesis, que la media es igual a 50. Entonces, la hipótesis nula es la hipótesis que busca probarse. El rechazo de la hipótesis nula siempre conduce a aceptar la hipótesis alterna, aceptarla, no decir que es verdadera. Uno podría decir, bueno, tomé la muestra de la población y eso me induce a pensar de que en realidad la hipótesis nula no es correcta y hay razones estadísticas suficientes como para aceptar a la hipótesis alterna o no rechazarla a la alterna. Se habla todo en términos relativos acá. La hipótesis nula se plantea de modo que siempre aparezca el signo igual. Esto es importante porque en un problema hay que plantear la hipótesis, hay que aprender a plantear cómo se formula la hipótesis nula y la alterna. Acá tiene una pista. Siempre la hipótesis nula va al signo de igualdad. Muy igual a mu sub 0, muy igual a mu sub 0, cualquier número, ¿no es cierto? 50, como por ejemplo en el ejemplo que estuvimos analizando recién.
mu igual a 50, mu menor o igual a 50, mu mayor o igual a 50. Siempre en la hipótesis nula va el signo igual. Y una vez que tenemos establecida la hipótesis o planteada la hipótesis nula, ya sabemos cómo debemos plantear la alterna, porque si la hipótesis nula la planteamos en estos términos, el esquema dice que la hipótesis alterna tiene que ser distinta, mu tiene que ser distinta de mu sub 0. Acá tendríamos una hipótesis alterna unilateral derecha, porque si esto apunta hacia la izquierda, la alterna tiene que apuntar hacia la derecha, y esta es una hipótesis nula de un esquema de prueba de hipótesis unilateral izquierda. Porque si planteamos de esta manera la hipótesis nula, la alterna tiene que ser mu menor a mu sub 0, ¿no? Entonces, una vez que podamos establecer cuál es la hipótesis nula, la alterna sale inmediatamente. Y bueno, acá nosotros volvemos a decir lo que ya dijimos anteriormente. La técnica inferencial de prueba de hipótesis consiste en seleccionar una muestra aleatoria de la población, se toma una muestra, una vez planteada, primero hay que plantear las hipótesis. El cálculo de un estadístico de prueba, que le vamos a llamar EP, estadístico de prueba, es decir, es como la herramienta que me va a permitir decidir sobre la hipótesis. Y a partir de los datos, o sea, el cálculo de un estadístico de prueba a partir de los datos de la muestra y utilizar su valor, o sea, el valor del estadístico de prueba para rechazar o no rechazar la hipótesis nula. O sea, una vez planteadas las dos hipótesis, nula y alterna, tenemos que tomar una muestra de la población, calcular lo que se llama un estadístico de prueba, que dependerá de qué parámetros nosotros estemos, sobre qué parámetros estemos realizando la inferencia, calcular el estadístico de prueba y con su valor decidir si rechazamos o no rechazamos la hipótesis nula. Ese es el procedimiento. Bien. Volvamos nuevamente acá, a los errores de la prueba de hipótesis. Esto es importante, gente. Hay que aprenderlo bien a este dibujito, ¿no? Porque acá empezamos a trabajar con los errores. Entonces, volvamos al ejemplo de aquel investigador que dice que está analizando una población y afirma de que la media o valor esperado de esa población es 50. Entonces, si él establece esta hipótesis, la alterna sale inmediatamente muy menor a 50. Dice, como el investigador llegará a una conclusión rechazando o no rechazando la hipótesis nula, bueno, acá está, digamos, cómo deben plantearse la hipótesis, ¿no? Entonces, bueno, lo que dijimos, digamos, si el investigador afirma de que la media es igual a 50, eso lo plantea en la hipótesis nula y la alterna queda inmediatamente definida. Entonces, para probar para ver con cuál de las hipótesis nos quedamos acá, lo que vamos a hacer es, suponemos que tomamos una muestra de 10 observaciones de la población y se calcula X raya. ¿Por qué calculo X raya y no calculo la varianza ni la proporción muestral? Porque si la prueba de hipótesis es sobre la media, como en este caso la media poblacional, lógicamente si vamos a rechazarla o no rechazar la hipótesis nula, lo vamos a hacer con el estadístico X raya. Porque que es el estimador natural de mu, o sea, X raya es el estimador natural, podríamos decir, de mu. Entonces, si queremos tomar una decisión sobre la hipótesis nula, no vamos a calcular la varianza y con el valor de la varianza a ver si rechazamos o no rechazamos la hipótesis nula, ni la proporción muestral. Vamos a tomar el estadístico que estima a mu, que en este caso es X raya. Entonces, fíjense, vamos a ver, vamos a hacer un esquemita. Vamos a mi pizarra acá está. Entonces, reitero, nuestro problema es, un segundito. Profe, Sí, le quería consultar lo que usted dijo recién. sí. Porque la profe en la práctica poníamos mu y como subíndice X raya. ¿Eso sería lo mismo que usted dijo recién?
de X raya. Sí, puede ser, digamos, yo no vi nunca esa nomenclatura, pero es raro, ¿no? O sea, a ver, yo te voy a escribir lo que vos me estás diciendo un segundito. La profesora escribía así, así, ¿lo está Sí, viendo? sí. Mu y abajo como subíndice X raya, sí. Y habría que ver, y no es una, no es una nomenclatura que yo habré visto, he visto. En general, yo recomendaría que se ponga X, esta, sí, voy a poner más grande. Mu sub 0 y mu sub A, porque hay que determinar claramente que esta es la hipótesis nula y esta es la alterna. Acá yo no sé cuál es la nula o la alterna. Tendría que hablar un poquitito con la profesora a ver cómo le estaba planteando ella, ¿no? No, pero le decía de los ejercicios anteriores porque todavía no dimos nada de hipótesis. Sí, no, bueno, sí. Yo no vi nunca plantear una hipótesis nula así, ¿eh? Porque acá no me queda, al poner acá X raya, ¿esta es la nula o la alterna? ¿Cuál de las dos es? No te queda claro. A mí no me queda claro. No, ¿me entendés? O sea, vamos a plantearla de esta manera. Alterna, Claro, eso le decía cuando hacemos, por ejemplo, X tiene distribución normal y ahí ponemos entre paréntesis mu X raya y poníamos sigma X raya. no sé. Tendría que ver un poquito. Me parece que estamos hablando de otra cosa. Pero para ponernos de acuerdo a la hipótesis nula, vamos a llamarle siempre de esta manera, como está acá, y a la alterna vamos a llamarle de esta manera, ¿sí? Después vamos a ver qué es lo que se planteó ahí. El compañero profe está preguntando cosas de temas anteriores. Sí, hasta ahora no vimos nosotros prueba de hipótesis, es decir, recién estamos analizando. Me parece, por lo que dijiste, que te estás confundiendo con intervalos de confianza. Después vamos a verlo, ¿no? Para no atrasarnos tanto. Vamos a llamar a la hipótesis nula de esta manera y a la alterna de esta manera. Entonces, en el caso que nosotros estamos trabajando, analizando, la hipótesis nula afirma que la media de la población es igual a 50 y la alterna afirma que la media de la población es distinta de 50. Y el estadístico de prueba, en principio, para nosotros, va a ser X raya. ¿Cuál es el procedimiento de la prueba de hipótesis? Tomar una muestra de tamaño n, 10 en este caso, calcular el valor de X raya y con ese valor decidir si rechazamos o no rechazamos la hipótesis nula. ¿Por qué decimos eso? Vamos a suponer que sobre este eje horizontal están todos los valores posibles de X raya calculada para muestra de tamaño 10. Por algún lado va a estar la media igual a 50. Entonces, fíjense por qué X raya o cómo funciona X raya como estadístico de prueba. Si nosotros con la muestra de tamaño 10 calculamos un valor cercano a 50, por ejemplo, calculamos, tomo un valor así al azar, 49,9, y bueno, es muy parecido a 50. Estaríamos tentados, por decirlo de alguna manera, a no rechazar la hipótesis nula, porque el valor del estadístico de prueba, el que estima la media mu, es muy cercano. ¿De acuerdo? Ahora, supongamos que obtenemos un valor del estadístico de prueba muy a la izquierda de 50. Por ejemplo, voy a escribirlo acá abajo, X raya igual a 20, por ejemplo. Y 20 es bastante distinto de 50, y con este valor del estadístico de prueba estaríamos más tentados a rechazar la hipótesis nula que a no rechazarla. O si obtenemos un valor del estadístico de prueba, por ejemplo, de 70, un valor de 70, 80 o algo parecido. También este valor del estadístico de prueba es tan distinto de 50 que estaríamos propensos a rechazar la hipótesis nula. Y acá ya empieza a aparecer por qué este esquema de prueba de hipótesis que nosotros hemos planteado acá es bilateral, porque valores muy pequeños o muy altos del estadístico de prueba respecto
lo que proponemos en la hipótesis nula, harán pensar de que en realidad la hipótesis nula no es correcta y la alterna la que deberíamos aceptar. Entonces, esa es, digamos, en el esquema de prueba de hipótesis que nosotros estamos viendo, lo central. Por eso X raya es el estadístico de prueba y por eso este esquema recibe el nombre de prueba bilateral, porque valores muy pequeños, muy grandes del estadístico de prueba respecto de 50, o sea, muy mayores a 50, muy mayores a 50, muy menores a 50, harán que nosotros pensemos que la hipótesis nula no es correcta, ¿no? Rechazar la hipótesis nula. Acá está hecho, ¿no? Un valor próximo de X raya al valor hipotético muy igual a 50 puede resultar una evidencia de que el verdadero valor de la media poblacional es 50. Un valor próximo, es decir, la evidencia apoyaría la hipótesis nula. Sin embargo, un valor de X raya muy diferente de 50 en ambas direcciones, o muy grande, o muy mayor, o muy menor respecto a 50, puede, siempre fíjense que estoy poniendo en potencial, resultar una evidencia de que la media poblacional es diferente de 50. Es la lógica. Esto es lógico, digamos, no hace falta hacer ninguna demostración estadística para pensar esto que yo le estoy poniendo acá. Por eso este esquema recibe el nombre de esquema bilateral. Entonces, en este esquema, el estadístico de prueba EP es X raya. También, ¿no? Si la prueba de hipótesis sobre la media, no vamos a utilizar la varianza para rechazar o no rechazar la hipótesis nula. Ahora, tomamos la muestra, calculamos el valor del estadístico de prueba y trabajamos con información parcial. ¿Qué puede ocurrir? Bien, primero vamos a ver que hacer este razonamiento que nosotros estamos haciendo, acá estoy poniendo un poquito más elegante, digamos, el razonamiento que yo hice recién. La media muestral puede tomar muchos valores, uno para cada muestra de tamaño 10, que se elija a la población. Es decir, tomamos una muestra y puede ese valor de X raya puede ser cualquiera, digamos, o casi cualquiera de la recta real. Supongamos arbitrariamente, después vamos a ver de dónde salen estos números, que si el valor del estadístico de prueba es menor a 51,5, acá están, sobre este eje horizontal están todos los valores posibles de X raya. Entonces, vamos a suponer arbitrariamente que si el valor calculado del estadístico de prueba con esta muestra de tamaño 10 se encuentra en este intervalo, o sea, es menor o igual a 51,5 o mayor o igual a 48,5, es decir, está en este segmento que está acá, no rechazamos la hipótesis nula por considerar cualquier valor dentro de este intervalo lo suficientemente próximo a 50 como para no rechazar la hipótesis nula. Entonces, reitero, vamos a suponer, después vamos a ver dónde salen estos números, reitero que si el valor calculado del estadístico de prueba es menor a 51,5 y mayor a 48,5, está lo suficientemente cercano a 50 como para no rechazar la hipótesis nula. Este segmento que va desde 48,5 a 51,5 recibe el nombre de región de no rechazo o de aceptación de la hipótesis nula. Porque reitero, si al calcular la media muestral con esta muestra de tamaño 10 es algún valor comprendido en este intervalo, no rechazo la hipótesis nula. Región de no rechazo. Ahora, dijimos que valores o muy grandes de 50 o muy menores a 50 van a hacer que pensemos que la hipótesis nula no es verdadera y no es correcta y la rechacemos. Entonces, si esta es la región de rechazo, los valores del estadístico de prueba que son mayores a 51,5 y a 48,5, o sea, este segmento que está acá y este segmento que está acá, en esos dos segmentos están los valores que son o lo suficientemente grandes o lo suficientemente pequeños como para rechazar la hipótesis nula. Este segmento más este segmento acá conforman la región de rechazo de la hipótesis nula.
Entonces, acá es importante tener en cuenta que cuando nosotros planteamos las hipótesis, vamos a tener que determinar cuáles son las regiones de rechazo y de no rechazo de la hipótesis nula. Es decir, cuáles son aquellos valores del estadístico de prueba que, si es uno de los valores que está en la región de rechazo, rechazo, y si no, no rechazo. La hipótesis nula siempre, ¿no? Entonces eso dice así, suponga que si X raya está en este intervalo, como dijimos acá, no se rechaza la hipótesis nula, muy igual a 50. Y que si es menor a 48,5 el valor del estadístico de prueba o mayor a 51,5, se rechaza la hipótesis nula. Entonces, los valores del estadístico de prueba ubicados acá o ubicados acá hacen que rechacemos la hipótesis nula. Región de rechazo de la hipótesis nula. Es lo que dice acá. Y lo que dice acá es que si el valor del estadístico de prueba cae dentro de este segmento que está acá, lo vamos a considerar lo suficientemente cercano a 50 para no rechazar la hipótesis nula. Dos regiones, rechazo y no rechazo. Ojo, las regiones de rechazo y no rechazo se plantean de esta manera para este esquema. Cuando son hipótesis unilaterales, las regiones de rechazo y no rechazo se plantean de otra manera. Ya vamos a llegar. Bueno, y los valores 48,5 y 51,5 se llaman valores críticos del estadístico de prueba. Son los valores que separan las regiones. Este punto que está acá, separa los valores del estadístico de prueba en esta porción que está acá y esta porción que está acá. Y 48,5 separa los valores del estadístico de prueba en esto que está acá y en esto que está acá. Entonces, los puntos críticos del estadístico de prueba son 48,5 y 51,5. Todo esto hay que ver cómo se determina. ¿Por qué? Porque yo digo valores grandes, valores, bueno, lo que para mí es grande, para otro no puede ser, no resulta tan grande o tan pequeño. Es decir, lo que estamos haciendo es tomando estos puntos de forma arbitraria. Después vamos a tener que ponernos de acuerdo qué es grande y qué es lo suficientemente grande y qué es lo suficientemente pequeño, digamos. Ahora lo estamos haciendo de forma arbitraria. Entonces, dos regiones, rechazo y no rechazo. Bien, y acá vienen estos dos errores, error tipo 1 y error tipo 2. ¿Qué puede ocurrir? Siempre nosotros trabajamos con una muestra. ¿De acuerdo? Entonces, supónganse que nosotros tenemos planteado esta región de rechazo y esta región de no rechazo de la hipótesis nula. Tomamos la muestra de la población y, vamos a suponer que el verdadero valor, aunque no lo sepamos, ¿no? Pero vamos a suponer por un momento que sabemos que la media de la población es 50. Entonces, ¿qué puede ocurrir cuando nosotros llevamos adelante la prueba de hipótesis? Tomar la muestra de tamaño 10, calcular el valor del estadístico de prueba y que ese valor caiga en esta región o en esta región cuando la hipótesis nula es verdadera o cuando mu es igual a 50. Entonces, ¿qué estaríamos haciendo? Rechazando la hipótesis nula cuando no deberíamos haberla rechazado. ¿Por qué? Mu es igual a 50. Ese es el primer error que nosotros podemos cometer. Rechazar una hipótesis nula porque el valor del estadístico de prueba cayó en la región de rechazo cuando no deberíamos rechazarla. Ese error recibe el nombre de error tipo 1. El error tipo 1 se define como el error que se comete al rechazar H0 cuando en realidad es verdadera o no debería rechazarse. Error tipo 1. Eso puede ocurrir. Ahora, ¿cuál es el otro error que podemos cometer? Calcular el estadístico de prueba y que sea algún valor comprendido dentro de este intervalo. Entonces, ¿qué diríamos? No rechazamos la hipótesis nula, cuando en realidad deberíamos haberla rechazado porque es distinta de 50. ¿Se entiende? Es decir, puede ocurrir que no rechacemos la hipótesis nula porque el valor del estadístico cae acá, en esta región que está acá, cuando en realidad deberíamos haberla rechazado porque la media no es igual a 50. Eso se llama error tipo 2.
El error tipo 2 se define como el que se comete al no rechazar H0 cuando en realidad es falsa o debería haberse rechazado. Eso se llama error tipo 1, 2 y error tipo 1. Reitero, error tipo 1. Rechazar hipótesis nula cuando en realidad no debería haberse rechazado. Y el error tipo 2 es no rechazarla cuando debería haberse rechazado. Este cuadrito puede servir para rechazar. ¿Cuándo rechazo? Aprender los errores no es fácil al principio, pero este cuadrito puede ayudarnos. Fíjense, nosotros vamos a un cuadrito doble entrada. En esta primera columna, la decisión que nosotros tomamos, no rechazar o rechazar, siempre vamos a tomar alguna de estas dos decisiones con la muestra, ¿no? Tenemos planteada la hipótesis, no rechazamos la hipótesis nula o la rechazamos. Entonces, si no rechazamos la hipótesis nula, cuando la hipótesis nula es verdadera, no hay error. Si no rechazamos la hipótesis nula cuando es verdadera, no hay error. Ahora, si no rechazamos cuando es falsa, estamos cometiendo el error tipo 2. Rechazar el error tipo 2 se define como aquel que se comete cuando no se rechaza una hipótesis nula, cuando en realidad debería haberse rechazado. Otra decisión que podemos tomar es rechazar cuando es verdadera. Entonces estamos cometiendo el error tipo 1. El error tipo 1 se comete cuando se rechaza la hipótesis nula, cuando no debería haberse rechazado. Y cuando se rechaza H0, cuando H es falsa, no se comete error. Entonces, estas posibilidades, esta tablita hay que hacérsela, esto en el apunte está. Entonces tengan esa tablita como para ir aprendiendo bien cuáles son los errores que se pueden cometer. Ahora, cuando nosotros, a ver, vamos para atrás un poquito. Tenemos planteada la hipótesis nula y alterna. Tomamos la muestra y con esa muestra rechazamos o no rechazamos la hipótesis nula. Podemos cometer los errores que dijimos. Si rechazamos cuando no deberíamos haberlo rechazado, error tipo 1. Si no rechazamos cuando deberíamos haberla rechazado, error tipo 2. Ahora, cuando uno toma la muestra y toma la decisión, rechaza, por ejemplo, la hipótesis nula, no sabe si está cometiendo un error. O no la rechaza, tampoco sabe si comete un error. ¿Por qué? Porque no conoce el valor de 50, el valor de mu. Lo está hipotetizando simplemente. ¿Me entiendes? Entonces, cuando uno lleva adelante un proceso de prueba de hipótesis, sabe que puede cometer los errores que recién le dije, pero cuando realiza la prueba no sabe si cometió un error, porque no conoce el valor de la media. Entonces, no podemos saber en una situación práctica si cometió un error tipo 1 o un error tipo 2, porque no conozco la media. Pero sí lo que podemos hacer es calcular la probabilidad de cometer los errores. Eso sí lo podemos hacer y bien. Podemos ver, llevo adelante la prueba de hipótesis y puedo calcular cuál es la probabilidad de cometer el error tipo 1 o el error tipo 2. Eso sí lo podemos hacer. Y eso, como vamos a ver, trae unas consecuencias muy importantes. Entonces, solo se puede calcular la probabilidad de cometer alguno de los errores. Nunca se sabe si se cometió alguno de los errores. Pero sí lo que se puede hacer es calcular la probabilidad. La probabilidad de cometer el error tipo 1 se denota usualmente con la letra griega alfa. También la probabilidad de cometer un error tipo 1 se llama nivel de significación de la prueba. Entonces, alfa lo vamos a definir como la probabilidad de cometer un error tipo 1. Es decir, ahora explicito un poquito más qué significaría esto. Rechazar H0 cuando H0 es verdadera. Eso es alfa, la probabilidad de cometer un error tipo 1. De rechazar la hipótesis nula cuando la hipótesis nula es verdadera. ¿Cómo se llama eso? Nivel de significación. Entonces, ¿cuándo vamos a cometer un error tipo 1? Cuando el valor calculado del estadístico de prueba caiga acá o caiga en esta cola de la distribución de X raya
Entonces, acá rechazamos la hipótesis nula, acá rechazamos cuando no deberíamos haberla rechazado. Entonces, ahí vamos a cometer el error tipo 1. Entonces, lo que tenemos que hacer es simplemente, dado el esquema de prueba de hipótesis, calcular cuál es la probabilidad de que el valor estadístico de prueba caiga acá o acá cuando esto es verdadero. ¿Bien? En nuestro ejemplo se cometerá un error tipo 1 cuando, siendo mu igual a 50, se obtenga un valor del estadístico de prueba menor a 48,5 o mayor a 51,5, es decir, cuando ocurra esto o esto cuando la hipótesis nula es verdadera. Ahí estaríamos cometiendo un error tipo 1 y lo que vamos a ver es cómo calcular la probabilidad de cometerlo. Entonces, partiendo de esta definición que está acá, la vamos a explicitar un poquito más todavía. Para eso tenemos que aceptar algunas cosas. Supónganse que la población de la cual nosotros tomamos la muestra tiene distribución normal y que conocemos la desviación estándar de la población. Entonces, esquemáticamente la cosa sería así. Este esquema de, valga la redundancia, que queremos probar, parte de que la población de la cual nosotros tomamos la muestra, para ver si es cierta, si podemos rechazar o no rechazar la hipótesis nula, tiene una media igual a 50, eso es lo que tenemos que probar, y tiene una desviación estándar de, eso es dato, ¿no? Vamos a suponer por un momento de 2,5. Esto es lo que queremos probar, si esto es cierto. Otra cosa importante que hay que tener en cuenta, la hipótesis nula es correcta o es verdadera, si ustedes quieren ponerle, para ser más preciso, hasta que encontremos evidencia estadística como para rechazarla. Si debemos aceptar que la hipótesis nula es verdadera hasta que encontramos evidencia estadística como para que la rechacemos. Entonces, este esquema de hipótesis que está acá lo podemos traducir en este gráfico que está acá. Entonces, como dijimos, vamos a suponer que la población de la cual nosotros tomamos la muestra tiene distribución normal con esta desviación estándar. Por lo que sabemos de las distribuciones muestrales de X raya también tiene distribución normal con la misma media de la población y con un desvío estándar o desviación estándar que es el desvío estándar de la población dividido la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. Eso es por las propiedades de X raya. Si nosotros vamos a utilizar X raya como estadístico de prueba, si la población tiene distribución normal, sabemos que si nosotros acá de esta población tomamos todas las muestras posibles de tamaño 10, perdón, n igual a 10, la variable aleatoria media muestral, que es el estimador de X raya, también va a tener, el estimador de mu, también va a tener distribución normal, con la misma media de la población, por eso puse mu X raya igual a 50, hasta que demostremos que no es eso lo correcto, y una desviación estándar, sigma X raya, de la desviación estándar poblacional dividido la raíz cuadrada del tamaño de la muestra, es decir, 2,5 dividido la raíz cuadrada de 10, que eso nos da, no sé cuánto, vamos a ver cuánto nos da 0,79. Eso sería la distribución de probabilidad del estadístico de prueba. Entonces, eso nos va a permitir calcular alfa, la probabilidad de cometer un error tipo 1. Entonces, definimos nosotros, volvamos para atrás un poquito, que alfa es la probabilidad de
rechazar H0 cuando H0 es verdadera. Es decir, ahora, ¿cómo lo traducimos mejor a eso? Va a ser la probabilidad de que el valor del estadístico de prueba sea menor a 48,5 o mayor a 51,5 cuando mu es igual a 50. A ver. Error tipo 1 se comete cuando se rechaza una hipótesis nula, cuando es verdadera. Entonces, si asumimos que la media es 50, vamos a cometer un error tipo 1 cuando el valor del estadístico caiga acá o acá. O sea, cuando el valor de X raya sea menor a 48,5 o mayor a 51,5. Es lo que dice acá. Alfa va a ser la probabilidad de que el valor del estadístico de prueba sea menor a 48,5 o mayor a 51,5 cuando mu es igual a 50. Estos dos eventos son eventos independientes, porque ocurre este valor o la media cae en este intervalo o la media cae en este intervalo, no puede caer simultáneamente los dos. A ver, no acá. Cuando tomamos la muestra de la población y calculamos el valor del estadístico de prueba, o cae acá, no puede caer en los dos simultáneamente, ¿no es cierto? Entonces son eventos mutuamente excluyentes, no independientes, dije mal, mutuamente independientes, mutuamente excluyentes, perdón, son eventos mutuamente excluyentes. O la media es menor a 48,5 o es mayor a 51,5, pues no puede ser las dos cosas a la vez. Por lo tanto, acá está escrito lo mismo que acá arriba, pero ahora lo pongo atendiendo a que los eventos son mutuamente excluyentes. La probabilidad de, esto sería la probabilidad de la unión, lo es la probabilidad de la unión, es la suma de las probabilidades. ¿Se acuerdan de que cuando nosotros teníamos eventos mutuamente excluyentes, la probabilidad, a ver, vamos a volver a nuestros recuerdos, habíamos visto, acá lo voy a anotar chiquitito, como cálculo auxiliar. Si nosotros teníamos dos eventos, A y B, cualquiera, y eran mutuamente excluyentes, habíamos visto que la probabilidad de A unión B es la probabilidad de A más la probabilidad de B. Está muy feo esto. Es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B. ¿Qué es lo que pasa acá, no? En otro caso. Entonces, como este evento es excluyente de este otro evento que está acá, la probabilidad esta que nosotros estamos planteando en este primer miembro de la igualdad es igual a la probabilidad de este evento más la probabilidad de este evento que está acá. Bueno, y como nuestra tabla acumula probabilidades hacia izquierda, esta probabilidad no la podemos calcular directamente, tenemos que transformarla en esta probabilidad, ¿no es cierto? Ahora, este evento y este evento son complementarios. Entonces, la probabilidad, esto es un cálculo de probabilidad con la distribución normal, ¿no es cierto? O sea que no van a tener problema en entenderlo. Entonces, alfa va a ser la probabilidad de que X raya sea menor a 48,5 más la probabilidad del complemento de este evento que está acá. Y la probabilidad del evento es el complemento de esto que está acá. Entonces, para poder calcular las probabilidades, lo que tenemos que hacer es estandarizar 48,5 y 51,5. Entonces, para este valor, ¿cómo estandarizamos? De 48,5 menos 50, que es la media de la población que debemos aceptar, la que es verdadera hasta que la rechacemos, dividido el error estándar de X raya, este valor que está acá. Perdón, este que está acá. Esto. Este 0,79 es lo que estamos poniendo acá abajo. Hacemos los cálculos correspondientes y nos da menos 1,90. Este en realidad no hay que hacerlo, no hace falta hacerlo porque nosotros siempre tomamos valores simétricos en la normal, ¿no es cierto? Entonces, si esto nos da menos 1,90, esto tendría que haber 1,90, pero para confirmarlo lo hacemos. Entonces,
para este valor de la variable, 51,5 menos 50 dividido 0,79, 1,90. Entonces, esto, para calcular la probabilidad, esto sería 1,90. En realidad es 1,96, pero bueno, puse 1,90. 1,96 es. Pero bueno, va a haber un errorcito ahí que no va a ser muy grande, ¿no? Pero es 1,96 y 1,96. Entonces, el valor estandarizado de x raya menor 48,5 es 1,96 y este otro es menos 1,96. Entonces, acá está. Entonces, alfa es igual. Ahora, la probabilidad de que x raya sea menor a 48,5 más el complemento del otro. Ahora ponemos los valores estandarizados de x raya 1 y x raya 2, menos 1,90 y 1,90. Buscamos en la tabla y esto nos da 0,574. Es decir, lo que hemos hecho es lo siguiente. 0,574, mirá. La probabilidad de que un valor del estadístico de prueba caiga en esta región o en esta región cuando la hipótesis nula verdadera es 0,574, creo que era. Es lo que calculamos recién. 0,574. Y esta probabilidad tiene que, porque acá calculamos alfa, ¿no es cierto? Esta probabilidad tenemos que repartirla en las dos colas. Bueno, acá no se ve bien, pero este valor debería ser 51,5. 51,5, este valor que está acá es 51,5, este otro valor es 48,5. Lo que estamos haciendo es calcular esta área. Este valor 0,574 es la probabilidad integral total de cometer un error tipo 1. Pero vamos a cometer un error tipo 1 cuando el valor del estadístico de prueba caiga en esta región o en esta región que está acá, por lo tanto, este valor lo tenemos que dividir por 2. Entonces, alfa sobre 2 es 0,0287, 0,0287, ¿y qué nos queda acá? El complemento de esta probabilidad que está acá, que como lo calculamos es 1 menos alfa, que es igual a 94,26, no se alcanza a ver muy bien, pero creo que está el cálculo hecho acá. A ver, sí, 94,26, 0,94,26. Entonces, reitero, este alfa es la probabilidad que el valor del estadístico de prueba caiga en esta región o en esta región. Así estamos calculando el área rayada. Esta es la probabilidad integral, total de cometer un error tipo 1. Tengo que repartirla en dos regiones, la inferior y la superior. Este rayado es un área igual a 0, este valor, 0,0574 dividido 2. Y eso nos da 0, a ver, voy a buscar mi calculadora, que no se ve bien, salió medio borroso, pero vamos a calcularlo rápidamente. 0,0574 0,074 dividido 2. Sí, da 0, esto es 0,0287, se ve, sí. Y esto es 0,0287, esta área que está acá. Entonces, el complemento de alfa es 1 menos alfa, 0,9426. Entonces, la probabilidad de cometer un error tipo 1 para esta prueba que nosotros estamos considerando y con estos datos en particular es 0,574. ¿Cómo interpretamos? Es una probabilidad, tenemos que interpretarla. Si interpretamos esta probabilidad como frecuencia relativa, diríamos que si nosotros tomamos una gran cantidad de muestras de tamaño 10, la probabilidad si esto multiplicamos por 100, acá nos da 5,74, entonces en el 5,74% de las veces vamos a rechazar una hipótesis nula cuando no deberíamos haberla rechazado. Si esto lo entendemos como probabilidad, como frecuencia relativa. Reitero, si de la población tomamos todas las muestras de tamaño 10 que podemos tomar y entonces en el 6% de los casos, para ponerlo redondo, aproximadamente en el 6% de los casos,
de cada 106 veces vamos a rechazar una hipótesis nula cuando no tendríamos que haberla rechazado. Como verán, es una probabilidad bastante baja. Y el complemento, el 0,9426, lo podemos interpretar como, si nosotros tomamos todas las muestras de tamaño 10 posible, de tamaño 10, todas las muestras posibles de tamaño 10 de la población, en el 94,26% de los casos, muy cercano a 100 el valor, no vamos a rechazar una hipótesis nula cuando no la tendríamos que haber rechazado, es decir, cuando hacemos las cosas correctas, hacemos el análisis correctamente. Es lo que dice acá. ¿Cómo se puede interpretar la probabilidad alfa? Podemos afirmar, a partir de la definición de probabilidad de un evento como frecuencia relativa de ocurrencia, que aproximadamente en el 5,74% de las muestras aleatorias de tamaño 10 que se puedan seleccionar de la población conducirán al rechazo de la hipótesis nula cuando en realidad es verdadera y no debería haberse rechazado. Es una probabilidad bastante baja. Y el complemento es la probabilidad de no rechazarla cuando no deberíamos haberla rechazado, ¿sí? Cuando hacemos la probabilidad de hacer las cosas bien, como la probabilidad de no rechazar la hipótesis nula cuando es verdadera. Es decir, el 94,26% de las muestras aleatorias de tamaño 10 conducirán al no rechazo de la hipótesis nula cuando en realidad es verdadera. O sea, hay alta probabilidad de hacer la cosa bien, de no rechazar una hipótesis nula verdadera, pero siempre existe la probabilidad de hacer las cosas mal. Bien. Nosotros podemos... A ver, un poquito. Sí. Nosotros podemos modificar estas probabilidades arbitrariamente. Es decir, fíjense, a ver, vamos acá. Vamos a hacer trampa. Yo quiero que alfa, que es la probabilidad de rechazar una hipótesis nula verdadera, sea menor que la que calculamos recién. Que no sea 0,500 y pico, sino que sea menor que ese valor. Eso es lo que calculamos acá, 0,574. Supóngase que yo quiero encontrar una probabilidad que sea menor a este valor. La probabilidad de rechazar una hipótesis nula cuando es verdadera, bajar esa probabilidad. Hay dos formas de hacerlo. Una sería tomar este punto y llevarlo un poquito hacia la derecha y tomar este punto crítico y llevarlo un poquitito a la izquierda. Entonces, ¿qué achicamos? Achicamos la región de rechazo. Supóngase que si en vez de tomar 51,5 tomo 52. Voy a ubicar el punto por acá. Este punto crítico va a venir un poquito más acá. O sea, achico la región de rechazo y agrando la de no rechazo. Y si muevo esto un poquito para la izquierda, en vez de tomar 48,5, tomo 48, entonces lo que estoy haciendo es correr los puntos, uno hacia la derecha y otro hacia la izquierda. De esa manera achico la región de rechazo y por lo tanto la probabilidad de cometer el error tipo 1 va a disminuir. Eso se puede hacer, digamos. Entonces, como dice acá, se puede reducir la probabilidad de cometer un error tipo 1 aumentando la región de no rechazo de la hipótesis nula. O sea, si disminuyo la de rechazo, aumento la de no rechazo. A ver, vamos para atrás nuevamente. Si yo corro este puntito para la derecha y este puntito para la izquierda, achico las regiones de rechazo, pero agrando la de no rechazo. Eso puedo hacerlo. Entonces, ¿cómo quedaría la probabilidad de cometer un error tipo 2? 1, perdón. Supongamos que seleccionamos ahora los puntos como puntos críticos, lo que yo dije, 48, antes era 48,5, y 52, antes era 51,5. Corrí este valor un poquito a la derecha y este a la izquierda. Y hago el mismo cálculo. Alfa va a ser la probabilidad de que X raya sea menor a 48 o mayor a 52 cuando la hipótesis nula es 50. Antes era 48,5 y 51,5, ¿no? Sí, pero ahora cambié los puntos críticos. Bueno, hago el cálculo de la probabilidad de la misma manera que hicimos hoy.
estandarizo los valores, reemplazo los valores estandarizados, etcétera, 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 y encuentro que alfa es 0,0114. ¿Bien? Moví un poquitito los 2 puntos, antes era 0,0500 y pico, ahora bajó bastante la probabilidad de cometer un error tipo 1. Moviendo un poquitito no los puntos, un poquito hacia derecha, un poquito hacia izquierda, antes la probabilidad era 0,0574 y ahora disminuyó a 0,0114. ¿Está? Esa es una forma de disminuir la probabilidad de cometer un error tipo 1. Ahora puedo hacer otra cosa. Fíjense que nosotros tomamos una muestra para calcular la probabilidad de cometer un error tipo 1, una muestra de tamaño 10. Por algún lado debe decir, bueno, acá está 10, el 10. Pero el desarrollo que hicimos, siempre acá, a ver, tampoco, por algún lado debo haber tomado la muestra. Bueno, acá está. Vamos a ver, en vez de tomar una muestra de tamaño 10, vamos a tomar una muestra de tamaño 16. Y vamos a mantener como puntos críticos 48,5 y 51,5. Es decir, aumentamos el tamaño de la muestra manteniendo los puntos críticos iguales a los primeros valores con los que arrancamos. A ver dónde está. Acá. Otra forma de disminuir el valor de alfa es incrementando el tamaño de la muestra y manteniendo fijos los puntos críticos del estadístico de prueba. Tomamos una muestra de tamaño 16 y tomamos los mismos puntos críticos del estadístico de prueba con los que empezamos a trabajar. Entonces, alfa, ¿qué va a ser igual? A la probabilidad de que X raya sea 48,5 o mayor a 51,5 cuando mu es igual a 50. Acá parece que es lo mismo que teníamos en el arranque, en el primer cálculo que hicimos. Estos eventos son mutuamente excluyentes, por lo tanto esta probabilidad la puedo escribir como esta suma. Como yo no tengo esta probabilidad, calculo por el complemento. Hasta ahí vengo como la primera vez que calculamos la probabilidad de cometer un error tipo 1, pero ¿qué pasa? Antes hacíamos 2,5 dividido raíz de 10, ahora hacemos 2,5 dividido raíz de 16. Se me modificó el error estándar, disminuyó el error estándar. Acá es 0,625 y la primera vez que calculamos alfa, $0,79, ahora es 0,625, bajó el error estándar. Lo estamos dividiendo por un número mayor. 0,625. Entonces, ¿dónde aparece este 0,625 cuando estandarizamos 48,5 y 51,5? Antes dividíamos por 0,70 y pico, ahora dividimos por 0,625. Entonces, los puntos críticos estandarizados son menos 240 y 240. Entonces, esto es menos 240 y esto es 240. Calculamos la probabilidad, menos 240, 240, hacemos los cálculos y bajó la probabilidad. Antes teníamos 0,500 y pico, ahora tenemos 0,164. O sea, tenemos dos formas de disminuir el error tipo 1, es corriendo los puntos, haciendo trampa, digo yo, un poquito a la derecha uno y un poquito a la izquierda al otro, y eso me disminuye alfa en la región crítica y por lo tanto la probabilidad de que un valor del estadístico de prueba caiga en esa región, o aumentando el tamaño de la muestra. ¿Está? Pero hay un problema, hay un grave problema. Uno dice, bueno, metémosle, corramos los puntos críticos bien a la derecha, bien a la izquierda y listo, entonces tendremos una probabilidad de cometer un error tipo 1 más baja que nosotros querramos. Pero yo le dije que en las pruebas de hipótesis hay dos tipos de errores. Alfa, que dijimos que es la probabilidad de cometer un error tipo 1, que es rechazar una hipótesis nula cuando no deberíamos rechazarla, y existe otro error, que es el error tipo 2, que es no rechazarla cuando debería haberla sido rechazada. La probabilidad de cometer ese error se llama beta. Beta
es la probabilidad de cometer un error tipo 2. No rechazar una hipótesis nula cuando debería haberse rechazado. Nosotros no vamos a entrar en muchos detalles sobre este error, cómo se calcula, pero existe. Deben tener en cuenta de que existe. Nunca estas probabilidades son cero. Aparte, esto no son complementarias. Alfa más beta no es igual a 1. Ojo. Es decir, que si acá esto es 0,5, esto no es 0,95. Es otro valor. Se calcula de otra manera. Pero están relacionados estos errores. Reitero, siempre existe este error, la probabilidad de no rechazar la hipótesis nula cuando deberíamos haberla rechazado. Entonces uno dice, bueno, achiquemos esto, achiquemos la probabilidad de que exista en rechazar una hipótesis nula cuando no deberíamos haberla rechazado, achiquemos esto y somos felices. Lo que pasa es que estos errores están relacionados. Cuando yo achico esto, me aumenta esto. Están relacionados inversamente. Es decir, si yo digo, bueno, como sea, achico esto es más grande, se más grande. Es decir, tenemos ese problema. Por la forma que se calcula. No importa cómo se calcula, tienen que saber ustedes que existe la probabilidad de cometer ese error, nunca es cero, y que están relacionados los errores. Entonces, si uno, como sea, quiere achicar alfa, le va a aumentar beta. Le va a aumentar la probabilidad de cometer el otro tipo de error, de no rechazar una hipótesis nula cuando en realidad deberíamos haberla rechazado. Entonces hay que tener siempre en cuenta esta relación que existe entre alfa y beta. Entonces, a ver qué puse en la filmina. Bueno, como les dije, la probabilidad de cometer un error tipo 2 se simboliza con la letra alfa y beta. Beta, perdón. Siempre deben tener en cuenta que alfa más beta no es igual a 1. Nunca es igual a 1. No son complementarios. ¿Cómo se calcula la probabilidad de cometer este error? Nosotros no lo vamos a calcular por razones de tiempo, es bastante largo, hay que hacer muchos cálculos, pero deben saber de que existe. Siempre existe esa probabilidad de cometer un error tipo. Por eso nunca nosotros decimos la hipótesis nula es verdadera, porque podemos no rechazarla cuando deberíamos haberla rechazado. Y tampoco digo que es falsa, porque puede ocurrir que la esté rechazando cuando en realidad no deberíamos haberla rechazado. Por eso nunca se dice que es verdadera o falsa la hipótesis nula. Entonces, las conclusiones a las que llegamos son las siguientes. El tamaño de la región de rechazo de la hipótesis nula y, en consecuencia, la probabilidad de cometer un error tipo 1 siempre puede reducirse mediante la selección apropiada de los valores críticos. Lo que yo dije acá hoy. Yo puedo reducir esta región que está acá y esta región que está acá, moviendo este punto crítico hacia acá y este punto crítico hacia acá. Reduzco la región de rechazo y por lo tanto voy a reducir la probabilidad. Pero eso me va a hacer que me aumente alfa, beta. Entonces, es lo que dice el primer punto. Los errores tipo 1 y tipo 2 están relacionados. Una disminución de la probabilidad de un tipo de error. Es decir, si disminuyo alfa, me va a aumentar, siempre dará como resultado un aumento de la probabilidad del otro. Si disminuyo la probabilidad de cometer el error tipo 1, me va a aumentar beta. O si disminuyo beta, me aumenta alfa. Entonces, somos equilibristas. Tenemos que ver cómo se encuentra cada uno, con qué nos quedamos, cómo nos manejamos con los errores. Esto ocurre siempre y cuando el tamaño de la muestra permanezca constante. Quiere decir que nosotros habíamos visto que podemos disminuir alfa corriendo los puntos críticos un poco hacia la derecha, un poco hacia la izquierda. Eso sería correr los puntos críticos, pero siempre manteníamos n igual a 10. Entonces, error tipo 1 y tipo 2 están relacionados. Una disminución de la probabilidad de un tipo de error siempre da como resultado un aumento en la probabilidad del otro, siempre y cuando el tamaño de la muestra no se modifique o no cambie. La única forma de que disminuyan los dos errores, ¿cuál va a ser? Lógicamente,
aumentar el tamaño de la muestra, porque en la medida que tengamos más información, menos probabilidades vamos a tener de cometer cualquiera de los errores. En general, un aumento del tamaño de la muestra reduce el tamaño de alfa y beta siempre y cuando los valores críticos se mantengan constantes. Bueno, esto no, este punto no lo vamos a ver porque tiene que ver cómo se calcula beta. Lo que tienen que saber entonces ustedes es que alfa y beta están relacionados, aumento uno, el otro me disminuye, perdón, disminuyo uno y el otro me aumenta, que la probabilidad de cometer un error tipo, esa es importante, la probabilidad de cometer un error tipo 1 puede modificarse moviendo los puntos críticos y que podemos reducirlo, la probabilidad de cometer el error aumentando el tamaño de la muestra. Ahora, hay una cosa que a mí me interesa que a ustedes les quede bien clara. Vamos a volver para nuestro ejemplo anterior. Nosotros dijimos, a ver, vamos a poner las regiones, vamos a dibujarla acá. El grafiquito ese que tenemos en el apunte, en la filmina, vamos a poner. Acá están todos los valores posibles del estadístico de prueba, en esta recta que está acá. Segmento de recta que está acá. Entonces, por un lado tenemos 51,5 y por otro lado tenemos 48,5. Están los puntos críticos originales. Entonces, esto era la región, una parte de la región de rechazo. Estos son todos los valores del estadístico de prueba tal que los consideramos lo suficientemente grandes como para decir que la media es distinta de 50. Y acá están los otros valores del estadístico de prueba que son tan bajos, tan pequeños respecto de 50, de 48,5 para abajo, como para considerar de que la hipótesis nula no es correcta. Con estos puntos críticos y con una muestra de tamaño 10, nosotros calculamos alfa en ¿qué valor? Vamos a buscar si 0,54, creo que era. Vamos a ver, 0,570. 0,0570. 0,0057 vamos a poner. Entonces nosotros, tomando este punto crítico y una muestra de tamaño 10, hicimos todos los cálculos que hicimos y encontramos que esto es la probabilidad de cometer un error tipo 1. Bien. Ahora, el proceso es reversible. ¿En qué sentido? ¿Cómo fue el flujo de razonamiento? Población, muestra, cálculo de la probabilidad de cometer un error tipo 1, valor 0,057. Y el proceso es reversible en el siguiente sentido. Si yo fijo este valor, tomo una muestra de tamaño 10, voy a encontrar los puntos críticos estos. Es decir, nosotros partimos de los puntos críticos estos y encontramos alfa. Si nosotros fijamos alfa, voy a encontrar los puntos críticos estos. ¿Se entiende lo que quiero decir? Si yo parto de alfa, con las condiciones que estamos hablando, no me va a quedar otra que admitir de que el primer punto crítico es 48,5 y X2 51,5. Nosotros partimos al revés, consideramos estos puntos críticos y llegamos a alfa. Ahora, si yo fijo alfa, voy a encontrar estos puntos críticos. Porque en realidad en la prueba de hipótesis lo que se hace es fijar el valor de alfa y con esos valores de alfa se encuentran los puntos críticos. Se procede al revés. ¿Se entiende el razonamiento? Reitero, nosotros partimos de estos puntos críticos, 48,5 y 51,5, hicimos todos los cálculos de probabilidad y encontramos que alfa es igual a 0,057. Si yo fijo alfa en 0,57,
manteniendo todo el resto constante, voy a encontrar los puntos críticos 48,5 y 51,5. Eso es importante. No lo dice ni un libro y por eso se los aclaro. Bien, entonces, hecho el análisis de los errores, hay mucho más para hablar de los errores, pero con eso alcanza. Y acá hacemos un repaso de lo que vimos. Ahora creo que me parece que van a entenderlo un poquito mejor ya con todo lo que acabamos de andar. Entonces dijimos que hay pruebas unilaterales y bilaterales para cualquier parámetro, pero vamos a hacerlo para la media. Otra cosa que quiero aclarar es lo siguiente. Todo el razonamiento que yo estoy haciendo y que ustedes están aprendiendo para la media se ocupa para cualquier parámetro. Es decir, se pueden plantear pruebas de hipótesis unilaterales y bilaterales para la proporción, para la varianza, etcétera, etcétera. Yo, para explicarle, digamos, para hacer más concreta la explicación, yo parto de la prueba de hipótesis para la media. Pero, reitero, el razonamiento se puede aplicar a cualquier parámetro. En el sentido que hay pruebas unilaterales y bilaterales para la proporción, para la varianza, etc., ¿no? Entonces, un esquema de este tipo se llama prueba bilateral, ¿no? Prueba de hipótesis bilateral o esquema bilateral. ¿Por qué? Porque valores o muy grandes respecto, muy mayores a mu sub 0 o muy menores a mu sub 0, hacen que nosotros pensemos que la hipótesis nula no es correcta y la rechacemos. Si obtengo, por ejemplo, acá un valor muy grande, acá le pusimos 50, si obtengo 70, 80 o valores mayores, eso me va a hacer pensar de que la hipótesis nula no es verdadera y aceptar la alterna. Recibe el nombre de prueba bilateral, pues la región de rechazo de la hipótesis nula se divide en dos partes con la misma probabilidad en cada cola de la distribución del estadístico de prueba. La probabilidad de rechazar la hipótesis nula se reparte en las dos colas de la distribución de probabilidad del estadístico de prueba. Las dos colas, bilateral, las dos colas. Este esquema recibe el nombre de unilateral izquierda, porque como vamos a ver después más adelante, vamos a concretar. Un esquema unilateral puede ser el siguiente. Vamos a ponerle, para no hacerlo más concreto, vamos a suponer que el esquema es el siguiente. H0 mayor o igual a 50, para no poner mu sub 0, para que se entienda mejor acá. Y HA, la contraria, mu menor a 50. Entonces, a ver, razonemos, gente. Si yo estoy diciendo que la media de la población es mayor o igual a 50, claramente la región de rechazo de la hipótesis nula va a estar constituida por valores de la media para valores menores de 50. Porque si, por ejemplo, tomo una muestra de tamaño n, el tamaño de la muestra que sea, y encuentro un valor de 70, este valor con qué... perdón. Haciendo malas cosas. Una muestra de cualquier tamaño. Ponen una muestra, como hicimos hoy, de tamaño 10. Y encuentro un valor del estadístico de prueba igual a 70, ¿con qué está más de acuerdo este valor? ¿Con esta hipótesis o con esta que está acá? Evidentemente con la hipótesis alterna. Perdón, con la hipótesis nula. Porque la hipótesis nula me dice que la media es 50 o más y este valor cumple con esa condición. Ahora sí, tomamos una muestra de tamaño 10 y obtengo un valor del estadístico de prueba, digamos, igual a 30, ¿este valor con qué está más de acuerdo? ¿Con la hipótesis nula o la alterna? Con la alterna. Por lo tanto, ¿qué va a ocurrir acá? En una prueba como esta, la región de rechazo va a estar dividida de la siguiente manera. De 50 para arriba, la región de no rechazo. Porque todos los valores del estadístico de prueba que caigan en esta región van a estar de acuerdo con esta hipótesis. Ahora, los que son menores o iguales a 50, como 30, 20 o menores a 50, van a estar más de acuerdo con la hipótesis alterna.
Entonces, la región de rechazo es una parte para allá, la región de no rechazo, y los menores o iguales a 50 constituyen la región de rechazo de la hipótesis nula, porque ahí van a estar los valores de X raya, estos son los valores de X raya, lo suficiente más menores a 50 como para poder considerar de que la hipótesis nula no es correcta. En este tipo de hipótesis, acá viene todo alfa. Toda la probabilidad de cometer un error tipo 1, después vamos a verlo mejor, viene acá en la cola superior. No se reparten dos colas como en el caso de las bilaterales. Entonces vamos a ver otro esquema. Supóngase que el esquema de muestreo es el siguiente. El esquema de muestreo, digo, la prueba de hipótesis que estamos analizando es el siguiente. H0 mu menor o igual a 50 y HA mu mayor a 50. Entonces, tomamos una muestra de tamaño 10. Y con esa muestra de tamaño 10 vamos a calcular un valor del estadístico de prueba X. Entonces, ¿qué va a pasar acá? ¿Qué me dice la hipótesis nula? Que la media de la población es 50 o menos. Y la alterna que la media, esto sería como lo que dice la hipótesis nula, y esto es lo que dice la hipótesis alterna, que la media es mayor a 50. Entonces, si nosotros obtenemos un valor del estadístico de prueba igual a 80, ese valor va a estar más de acuerdo con la hipótesis alterna que con la nula. Entonces, la región de rechazo va a estar acá, de 50 para arriba. Y si obtenemos un valor del estadístico de prueba, digamos, 20, para tomar un valor, nunca son tan diferentes, 150, acá puse 50, 20, este valor de 20 va a estar más de acuerdo con la hipótesis nula que con la alterna. Entonces, valores bajos del estadístico de prueba harán que no rechacemos la hipótesis nula. Valores altos del estadístico de prueba harán que rechacemos la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. Entonces, la región de rechazo va a estar constituida por los valores del estadístico de prueba de 50 o más, RR. Y esta región que está acá es región de no rechazo. Entonces, en las hipótesis unilaterales, la región de rechazo ya no se divide en dos partes con la misma probabilidad como en el caso de las hipótesis bilaterales, sino están o a una cola o a la otra. Y se llaman unilaterales porque son regiones de rechazo a un lado, unilateral, a un lado de la distribución de probabilidad del estadístico de prueba. En este caso a derecha, por eso se llama prueba de hipótesis unilateral derecha, una cosa como esta, y esta prueba unilateral izquierda, como la que estamos poniendo acá. Bueno, todo eso es lo que dice la filmina. Acá, todo esto dice acá la filmina. Bien, y para finalizar ya con esto vamos a dar, porque después ya para meterme en los cálculos ya tenemos que andar un poquito más. Sí, vamos a dejar acá. Pero ya con esto vamos a dejar la pelota bien picando en el área chica como para el miércoles terminar con esta unidad. Tenemos que ver el procedimiento general de la prueba de hipótesis. Es decir, todas las pruebas de hipótesis que nosotros vamos a desarrollar siguen este procedimiento. O es recomendable seguir este procedimiento. Entonces, del contexto del problema, identificar el parámetro de interés. Es decir, el problema va a tener un enunciado, y del enunciado nosotros tenemos que determinar si es una prueba de hipótesis para la media, una prueba de hipótesis para la proporción, para la varianza, o respecto a qué parámetro estamos hablando. ¿Qué parámetro estamos hablando? Eso quiere decir el contexto del problema, identificar el parámetro de interés. Establecer la hipótesis nula y especificar una apropiada hipótesis alterna. Después vamos a hablar un poquito, que me olvidé de este punto. Entonces, identificamos el parámetro y establecemos la hipótesis nula y alterna.
Seleccionamos un nivel de significancia o de significación, seleccionamos alfa, como le dije yo, esto determina los puntos críticos. Como dijimos, nosotros en el cálculo de alfa partimos de los puntos críticos y encontramos alfa, pero el proceso es reversible. Si yo determino alfa, me van a quedar fijos los puntos críticos. Siempre se fija alfa. Establecer las regiones de rechazo y no rechazo de la hipótesis nula, es decir, cuando aparece alfa, van a aparecer las regiones de rechazo y no rechazo, los tamaños, y eso va a depender si la prueba es unilateral o bilateral. Calcular todas las cantidades muestrales necesarias, sustituirlas en la fórmula de estadístico de prueba y calcular el valor correspondiente. Es decir, tenemos planteadas las hipótesis, tenemos encontrar los valores críticos del estadístico de prueba. Lo que hacemos es tomar la muestra, calcular el valor del estadístico de prueba y con ese valor decidir si rechazamos o no rechazamos la hipótesis nula. Entonces, identificar la población y el parámetro de interés que a nosotros nos interesa probar la hipótesis. Establecer la hipótesis nula y alterna, seleccionar alfa, eso me va a dar como resultado la aparición de los puntos críticos, él o los puntos críticos. Establecer las regiones de rechazo, identificarla claramente, de acá para acá rechazo, de acá para acá no rechazo, la hipótesis nula, calcular el estadístico de prueba y con su valor decidir si lo rechazo o no rechazo la hipótesis nula. Esos son los pasos que deben seguirse como para ordenarse en el cálculo estadístico, para hacer inferencia sobre algún parámetro poblacional a través de una prueba de hipótesis. Lo importante es que cuando usted haga 3 o 4 ejercicios de prueba de hipótesis, ya los pasos salen solos. Si tienen el enunciado, van a buscar cuál es el parámetro de interés, van a fijar el nivel de significación. Generalmente el nivel de alfa es como dato, es decir, alfa es igual a 0,05, con ese valor van a poder encontrar sin problema los puntos críticos, establecer las regiones de rechazo, etc. Todos estos puntos salen automáticamente una vez que uno hace 2 o 3, resuelve 2 o 3 problemas. Acá el punto a ver, yo por algún lado debo haber... Este es un problema que suele traer alguna conflictividad, ¿no? El punto ¿cómo establecer la hipótesis nula y alterna? Yo ya les dije, o les di una pista acerca de que en la hipótesis nula siempre va el signo de igual. Entonces hay que leer con atención. A ver dónde debo haber puesto, si me permiten. Sí. A ver. Eso es lo que había escrito. No. Acá está. Entonces, como vimos, las hipótesis pueden ser unilaterales o bilaterales. Esto es lo que está escrito acá. Entonces, ¿cuándo sabemos que debemos plantear este esquema o este esquema o este esquema? Y hay que leer el enunciado. Si, por ejemplo, hay un enunciado que dice, fulano de tal afirma que la media de los ingresos es de 50, ya le está diciendo, hay una afirmación que dice que la media es igual a 50, esa es la hipótesis nula. Y la alterna es la contraria. Ahora, si fulano de tal dice, mire, a mí me parece que la media es mayor o igual, o excede a, o es superior a, o es por lo menos igual a 50, esa sería una hipótesis con estas características. Si el investigador dice, por ejemplo, de que en una determinada población la media es por lo menos igual a 50, entonces sería mu mayor o igual a 50, entonces la alterna sale. Si un investigador dice, por ejemplo, la media es a lo sumo 50, eso sería la hipótesis nula, es decir, mu es 50 o menos, a lo sumo, límite, a lo sumo 50, entonces la hipótesis nula estaría planteada de esta manera, sería una unilateral derecha. Entonces, si el objetivo es hacer afirmaciones donde aparezcan proposiciones tales como mayor que, menor que, excede a,
u otras similares, entonces la alternativa unilateral es la que resulta apropiada. Si acá dice excede a tanto, a lo sumo es tanto, entonces lo correcto sería plantear una unilateral. Derecha o izquierda, depende cómo se plantee el enunciado. Si la afirmación no implica ninguna dirección o si es del tipo no es igual, entonces debe utilizarse una alternativa bilateral. Hay que leer el enunciado claramente el problema y ahí va a salir qué hipótesis debe plantearse. Siempre deben entender ustedes que la hipótesis que se busca rechazar siempre es la hipótesis nula. Entonces, reitero, si por ejemplo un investigador dice, a mí me parece que el ingreso promedio de la familia de la ciudad de Posada es de tantos pesos, esa es la hipótesis nula, muy igual, en promedio, ¿no? Muy igual a tanto, a 250.000 pesos mensuales, por ejemplo. Esa es una hipótesis nula, un esquema bilateral. Entonces hay que leer claramente el enunciado para saber si es unilateral o bilateral. Bueno, creo que ya son menos cuarto, creo que con eso tenemos suficiente. El apunte, hoy esta noche le voy a pegar una leidita más para ver si hay algunos problemitas, algunos errores y ya se los vamos a subir al aula virtual para que lo puedan descargar, ¿no? Bueno, si hay algunos errores, siempre, hace 3, 4 años que estoy corrigiendo, he vuelto a corregir y siempre aparecen errores. Lo que pasa es que a veces uno cambia una frase porque no le gusta y después no le consiguen los verbos de la frase anterior con la posterior y entonces queda mal redactado así el formato, ¿no? El formato, la sintaxis queda mal redactada y hay que corregir, digamos, para que no aparezcan frases mal escritas, que no se entiendan, etcétera, ¿no? Así que por eso estoy un poquito atrasado. Pero mañana que no tengo nada, no tengo clase, voy a pegarle una miradita y si no ya no encuentro nada, se la subimos y le informamos respectivamente, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta? ¿Nada? Bueno, nos vemos el miércoles, si Dios quiere. ¿Les parece?